Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación al futbolista que ven en pantalla que podría llegar a convertirse en refuerzo de River a mitad de año. Nahuel Bustos, el futbolista en cuestión, sería el apuntado por Marcelo Gallardo para reforzar el plantel en la delantera en el próximo periodo de transferencias. Como ya sabemos, el actual libro de pases, o mejor dicho, el pasado libro de pases, porque cerró hace un par de días, los dirigentes de River intentaron hacer el intento para traer un delantero más precisamente a Valentín Castellanos, pero por una cuestión económica no se pudo hacer. Saben que a mitad de año será muy complicado volver a ir por el mismo futbolista, y es por eso que Gallardo ya apuntó los cañones para ir por este jugador, a quien se lo conoce mucho acá en Argentina por su paso en Talleres de Córdoba, y que si bien River hizo gestiones para intentar traerlo en este último receso, la realidad es que por diversas cuestiones iba a ser muy complicado incorporarlo en estos meses, y es por eso que esperarán hasta que vuelva a abrir el mercado tanto en Argentina como en Europa para terminar e intentar de incorporarlo. Empecemos. Vamos a comenzar con los datos básicos del futbolista en cuestión. Tiene 23 años, estará cumpliendo 24 dentro de un par de meses, más precisamente el próximo 4 de julio, en medio de lo que va a ser el próximo mercado de pases. Y es por eso que no sabemos efectivamente qué edad tendrá, si es que River lo va a ir a buscar definitivamente. Se desempeña como delantero y puede jugar por todo el frente de ataque. Quizás no tenga las mismas características de ese atacante al cual River sí fue a buscar en este último mercado de pases, pero la realidad es que, teniendo en cuenta que Julián Álvarez también puede llegar a irse a mitad de año, es probable que River, además de intentar traer a Nahuel Bustos, vaya por otro delantero. Actualmente está jugando en el Girona de la segunda división del fútbol español. En River hicieron un intento por traerlo cedido en este último receso, sabiendo de que el atacante no estaba del todo cómodo hoy por hoy en España. Se comunicaron con su representante para saber en definitiva si tenía intenciones de venir, y el jugador en cuestión daba el ok en caso de que obviamente se arregle todo entre ambas instituciones y también con los dueños de su pase. Sin embargo, y más allá de todo esto, la situación contractual del jugador y también la situación deportiva que está viviendo hoy por hoy su equipo hicieron que fuera imposible. Desde el momento en el cual se desempeñaba en Talleres de Córdoba, Gallardo sueña, o por lo menos ha intentado tener a Bustos en River, y apunta a que sea uno de los refuerzos que tanto busca, y seguramente hagan un intento más que importante por él en el próximo receso, teniendo en cuenta que uno pensaría que a lo mejor vuelven a ir por Valentín Castellanos, pero la realidad es que si el mercado de pases vuelve a abrirse en Europa, lo más probable es que el actual delantero del New York City termine jugando en algún club del viejo continente, y es por eso que River estaría muy lejos de poder incorporarlo. Según Gallardo, el futbolista en cuestión junta todas las condiciones como para ponerse la banda, y es por eso que seguramente, si se dan ciertas circunstancias dentro de los próximos meses, lo más probable es que hagan un intento en concreto por incorporarlo a partir de mitad de año. Más allá del deseo que tenga el muñeco y también del jugador de salir, sabían que ahora en enero iba a ser muy complicado que se convirtiera en refuerzo, y es por eso que los dirigentes apuntaron todos los cañones a incorporar a Valentín Castellanos, que también lamentablemente tampoco pudo venir por los motivos económicos que ya conocemos. River hizo una oferta totalmente superadora, pero era pagar la mitad de ella en cuotas, y es por eso que el New York City no terminó aceptando ese ofrecimiento, y es por eso que el futbolista continuará jugando en el conjunto norteamericano. Yendo un poco más a lo concreto, tanto en lo que tiene que ver con lo contractual y en lo económico, Bustos tiene vínculo con el Girona, con el conjunto español, por 6 meses más, hasta el 30 de junio del 2022, aunque hay que tener en cuenta que está cedido por parte del City Group, que tanto se ha mencionado en este mercado de pases. Primero, en el caso de Julián Álvarez, que en un principio se creía que era el City Group quien estaba negociando con River para tener a la araña, cuando finalmente era directamente el Manchester City, y después obviamente con Valentín Castellanos. O sea que, si bien no terminaron bien las negociaciones por este último futbolista nombrado, hay buena relación entre ambas partes, entre River y los directivos que manejan el City Group, y es por eso que podría llegar a hacerse una negociación más pacífica, por decirlo de alguna manera, a mitad de año. Que su contrato termine el próximo 30 de junio no significa que cuando acabe su préstamo en el Girona tiene que volver a Inglaterra, al Manchester City, sino que seguramente siga de sesión en sesión hasta que encuentre una institución que lo compre definitivamente. River pretende un delantero, o pretenderá dos en caso de que Julián Álvarez termine yéndose del club a mitad de año, y es por eso que Bustos es de los más requeridos, teniendo en cuenta que sus características se parecen un poco a la de Álvarez.
Si se negociaba por Bustos ahora en enero, que si bien no se empezó a negociar, sí hubo conversaciones con su representante, había que romper primero el préstamo con el Girona, mientras que a mitad de año únicamente hay que charlar con los representantes que manejan el City Group, que se encargan del fútbol del Manchester City y también de otras instituciones, como por ejemplo la que ya he nombrado, el New York City de los Estados Unidos, y también entre otros, por ejemplo, el Montevideo City Torque de Uruguay. Era muy difícil en este mercado que acaba de finalizar, pero en el de junio sí esperan poder incorporarlo, por lo menos traerlo con una cesión y una importante opción de compra. Es cierto que seguramente no estén dispuestos, hablando de los dirigentes de River, a poner la misma cantidad de dinero que estaban dispuestos a abonar por Valentín Castellanos, que era alrededor de 10 millones de dólares. Casi con seguridad será mucho menos lo que ofrezcan por Bustos, pero aún así River puede hacer una propuesta lo suficientemente importante teniendo en cuenta que no hay que negociar con los que manejan el fútbol del Girona. Si River intentaba incorporarlo en este mercado que acaba de terminar, sí iban a tener que darle un resarcimiento al conjunto español por justamente cortar el vínculo antes de tiempo, teniendo en cuenta que está luchando por ascender a la primera división del fútbol de español, y si bien hoy por hoy quizás no es titular indiscutible, es un futbolista muy requerido dentro del plantel del conjunto europeo, y es por eso que se espera que a mitad de año sea muchísimo más sencillo traerlo por lo menos por un préstamo. Repasando un poco lo que fue su carrera, si bien todavía no es muy extensa, porque tan solo, como dije, tiene 23 años, ha tenido bastantes buenos momentos en lo que es su trayectoria. Nació futbolísticamente en Argentino Peñarol y supo ser noticia al debutar con gol en un partido del Torneo del Interior en el año 2013 con tan solo 14 años. Una temporada más tarde llegó a las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba. En el club cordobés hizo todas las divisiones menores, fue parte del plantel campeón del 2014 en séptima división de la Liga Cordobesa, siendo el goleador de dicha categoría con 12 goles. En el último partido de la temporada 2015-2016 de la Primera B Nacional frente a Chacarita, consiguió debutar en el primer equipo, ingresó por Nazareno Solís en el minuto 43 del segundo tiempo. Un año más tarde, en el 2017, fue campeón del torneo de reserva, el goleador del equipo y uno de los máximos anotadores del torneo. En 2018, jugando la Copa Libertadores Sub-20 con Talleres, debutó en el primer partido marcando 3 goles, lo que le posibilitó la victoria al conjunto de Córdoba en su debut en aquella competencia ante Atlético Venezuela por 3-0. Ese año comenzó a ser titular en algunos partidos, consiguió el bicampeonato del torneo de la reserva con Talleres y tuvo una actuación muy destacada. Empezó a jugar más para el equipo de la primera división y el 7 de octubre del 2018 fue un día que lo marcó para siempre, porque convirtió su primer doblete en el 3-0 nada más y nada menos que ante Belgrano por el clásico cordobés. En ese encuentro marcó un verdadero golazo desde afuera del área con su pegada, que es lo que más se le ha destacado a lo largo de su carrera. Tras un fugaz préstamo en el Pachuca de México, donde tan solo jugó 8 partidos y convirtió un gol, terminó regresando a Talleres. En la siguiente temporada se consolidó como uno de los goleadores del campeonato en la primera mitad del torneo. Durante ese tiempo fue anunciada su convocatoria en 2 oportunidades a la selección argentina sub-20. En el receso de verano sonó un posible traspaso al fútbol de España, Alemania, Portugal, Brasil o México, e inclusive River y Boca preguntaron por él, pero su cláusula de rescisión, que era de 18 millones de euros, lo mantuvo alejado básicamente de todas esas posibilidades. Disputó el preolímpico sudamericano y llegó a marcar un gol. La selección argentina obtuvo el título clasificando así a los Juegos Olímpicos de Tokio. En la temporada 2019-2020 con Talleres disputó 21 encuentros y marcó 10 goles, casi un gol cada 2 partidos. El 5 de octubre del 2020 firmó su contrato con el Girona de España para empezar a jugar luego del parate por la pandemia por coronavirus. Aunque en esa oportunidad lo hizo en condición de cedido por parte de Talleres y a mediados del año pasado, del 2021, tenía que regresar al conjunto cordobés, pero finalmente el City Group compró su ficha y es por eso que hay que negociar con ellos a partir de julio. Para cerrar y dar mi opinión, está claro que si River quiere ir por Bustos va a tener que poner un dinero bastante importante porque no es fácil negociar con el grupo City. Pero aún así, teniendo en cuenta algunas circunstancias que se han dado en este último mercado de pases, seguramente no sea tan complicado como parecería tener que incorporarlo. Todo va a depender de cuántos sean los clubes que quieran en definitiva traer a Nahuel Bustos. Se sabe que Marcelo Gallardo lo quiere desde hace tiempo, ha preguntado por él en un par de mercados de pases y también se sabe que el muñeco es de ir en los siguientes recesos por jugadores a los cuales ha tratado de traer en anteriores periodos de transferencias y no ha conseguido por diferentes motivos. Bustos es un muy buen jugador, pero habrá que ver cuál es su actualidad en definitiva a mitad de año.
Está claro que River necesita un delantero, no por algo Gallardo insistió para que trataran de traer a Castellanos, y si bien no se pudo y está contento con el plantel, lo más seguro es que a mitad de año se vuelva a abrir una puerta y Nahuel Bustos aparece como la primera opción y el indicado para reforzar el plantel. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.